Amén. Muchas gracias por hacerte cargo. Amén. Muchas gracias por hacerte cargo. Hágame saber, por favor, si me está viendo bien, si me está escuchando bien. Y si es así, pues demos inicio entonces de una vez a la exposición de esta noche. ¿Usted me está escuchando bien? ¿Me está viendo bien? Ok, muy bien. Entonces, bienvenidos. Es viernes. Y al ser viernes, estamos nosotros en la exposición de la carta a los romanos. ¿Por qué es importante esta exposición? Porque en la carta a los romanos se encuentra usted condensado lo que es el Evangelio. Y hoy damos inicio nosotros a la última parte de este estudio. Es la última unidad. Es la unidad número 6 y se llama conclusión. Son las palabras finales que van desde el capítulo 15, versículo 14, hasta el capítulo 16, versículo 27. Es decir, hasta el último versículo de Romanos. La mitad del capítulo 15 entonces y todo el capítulo 16 se nos va a ir estudiando esta unidad número 6 que se llama conclusión. La jornada ha sido muy provechosa, muy edificante, la verdad. Haber estudiado con ustedes cada uno de los capítulos, versículo por versículo, palabra por palabra. Todas las clases están ahí en una playlist en nuestro canal de YouTube. Recuerde que ese es el legado. Usted ha dictado muchas veces este curso. Lo había dictado muchas veces, había quedado grabado en audios. Algunas personas tienen esos audios, pero no había quedado la clase como tal en el portal de YouTube. Y recuerde que nos estamos dedicando en estos tiempos recientes a todos esos cursos y todas esas clases que nosotros venimos dictando desde hace más de 2 décadas ya, cómo pasa el tiempo. Ahora condensarlas y dejarlas todas reunidas en un solo lugar. Que ese sea como uno de los aportes nuestros para el reino de los cielos. Para eso es necesario no solamente que alguien hable, sino que alguien también participe, se siente y participe de la clase. Bueno, entonces, esta unidad número 6 que se llama conclusión está conformada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 lecciones. 9 lecciones. Algunas van a ser muy cortas, quizás en un solo viernes podamos ver más de una. Si no, pues entonces nos quedan 9 clases para terminar. Y después de eso, pues alístese para lo que el Señor nos trae. Pero por ahora tenemos tarea todavía. La lección número 1 se llama el motivo para escribir. En el capítulo 15, versículos 14, 15 y 16. Le repito, la lección número 1 se llama motivo para escribir. En el capítulo 15, versículos 14, 15 y 16. Entonces, ya tiene el nombre de la unidad, ya sabe de dónde a dónde va, y ya tiene el nombre de la lección número 1, motivo para escribir. Yo también estoy tomando nota. ¿Usted para qué va a tomar notas si usted tiene todo su bosquejo y ha dictado este curso un montón de veces? Porque yo también necesito recibir, yo también necesito ser edificado e independientemente que yo sea la persona que esté prestando los miembros de mi cuerpo para este servicio, yo sé que es el Espíritu de Dios el que nos habla a través de este siervo. El versículo 14 dice así: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Versículo 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que me es dada, versículo 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ahí va. Hay una palabra clave en el versículo 14. Esa palabra clave en el versículo 14 es la palabra amonestación.
Amonestación. Hay una palabra clave en el versículo 15. Esa palabra clave en el versículo 15 es recordar. Recordar. Y hay una palabra clave en el versículo 16. Y esa palabra clave en el versículo 16 es ofrenda. Ofrenda. Con esas tres palabras trabajamos en esta lección. El versículo 14 aparece la palabra amonestación. ¿Qué dice con respecto a la amonestación? Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Pablo le está hablando a los romanos y Pablo no conoce a los romanos. Recuerde lo que dijo en el capítulo 1, que él desea ir a Roma. Entonces, si Pablo no conoce a los romanos, ¿cómo fue que se abrió la iglesia en Roma? La iglesia en Roma se abrió a través de discípulos formados por el apóstol Pablo, aunque Pablo todavía no había podido ir a Roma. Así es como funciona el reino de los cielos, ¿no? El reino de los cielos no funciona cuando es uno solo el que hace todo. El reino de los cielos funciona cuando usted toma lo que yo le estoy enseñando y usted va y se lo transmite a otra persona. ¿Estamos de acuerdo con eso? Le repito lo que acabo de decir. El reino de los cielos no funciona cuando una sola persona es la que hace todo. El reino de los cielos funciona cuando usted toma lo que yo le estoy enseñando y va y se lo transmite a otra persona. Así es como funciona el reino de los cielos. Ahora pregunta, ¿usted está tomando lo que yo le estoy transmitiendo y se lo está enseñando a su vez a otra persona para que funcione el reino de los cielos? ¿Lo está haciendo así de esa manera? ¿Hay alguno que esté aquí sentado que no esté tomando lo que estamos enseñando y no se lo esté transmitiendo a alguna otra persona? Si se lo está transmitiendo a alguna otra persona, yo le felicito, porque es la manera de proceder dentro del reino de los cielos. Si no lo está haciendo, entonces, pues viene una amonestación, que es la palabra clave del versículo 14. Pablo le habla a los romanos, y él dice que está convencido, que está seguro de que ellos están llenos de bondad y están llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. La amonestación. Y Pablo está diciendo, mire, yo estoy seguro que ustedes están llenos de una cosa y de dos cosas, y eso a ustedes los capacita para amonestar a otros. Amonestar a otros. ¿Cuáles son las dos cosas de las cuales uno tiene que estar lleno para tener la capacidad de amonestar o exhortar o llamarle la atención o pegarle un jaloncito de orejas a otro? Ahí dice claramente cuáles son las dos cosas de las cuales uno tiene que estar lleno. Entonces, en la misma frase, por favor, usted colóqueme ahí. Uno debe estar lleno de y de. Muy bien, excelente. Uno debe estar lleno. La pregunta es para todos, ¿no es cierto? Esto es interactivo para que funcione. Si no, no funciona. Uno debe estar lleno de bondad, note. Y uno tiene que estar lleno de conocimiento. Conocimiento. Ahora, muy bueno que diga lleno, ¿no? No es tener alguito de bondad y no es tener alguito de conocimiento. Es que tiene que estar lleno de bondad y tiene que estar lleno de conocimiento, pero lleno, pero repleto, pero full, pero rebosante de las dos cosas. Con el fin de poder tener el carácter adecuado, la capacidad adecuada para amonestar a otra persona, exhortar a otra persona, llamar la atención de otra persona o meterle un jalón de orejas a otra persona, como lo quiera entender la palabra amonestación. Las dos cosas son necesarias. Usted se pone a pensar y usted lo analiza, las dos cosas son necesarias. Pues yo necesito tener conocimiento, lleno de conocimiento. Conocimiento de principalmente la palabra de Dios, principalmente el Evangelio, principalmente la Biblia. Pero también conocimiento con respecto a, pues conocimiento, o sea, experimental, experiencia de vida. Yo tengo que ser una persona que conozca muy bien la Biblia, pero también tengo que ser una persona que conozca muy bien la vida. Eso es un conocimiento teórico y un conocimiento práctico. No solamente conocer dónde están ubicados en la Biblia, dónde están ubicados los versículos en la Biblia, sino al mismo tiempo que esos versículos sean vida diariamente en mí. Tengo que estar lleno. O sea que una amonestación, exhortación, jalón de orejas se hace abriéndole la Biblia al otro. Se hace con conocimiento. Así se hace. Y eso es un ministerio en la Sagrada Escritura.
Acuérdese usted que hay un don que se llama el don de exhortación que nosotros ya vimos cuando vimos los dones. Eso fue el año pasado, 2024. Hay un don que se llama el don de exhortación, o sea que hay un ministerio que tiene que ver con la exhortación, ¿no? Que algunos lo han interpretado como que se la pasa regañando o vaciando a todo el mundo. No, mire, el regaño o el tinte de regaño, el tinte de vaciada se quita cuando no solamente está lleno de conocimiento, sino que al mismo tiempo está lleno de bondad. Porque es que es una exhortación desde la bondad. Y eso se parece mucho a decir la verdad en amor. ¿Estamos de acuerdo? Decir la verdad en amor es lo mismo que decir la verdad con toda bondad. Sabiendo que yo estoy exhortando a la otra persona, ¿sí? Pero no para dármela de todo lo que yo sé, no para jactarme todo el conocimiento que yo tengo, sino que yo estoy exhortando a la otra persona con el fin de que la otra persona enderece su vida, enderece sus caminos. Para eso la estamos exhortando, para eso la estamos trayendo al orden, para eso le estamos ministrando el don de exhortación. Las dos cosas, entonces, son necesarias para amonestar a otra persona. Si usted está lleno de conocimiento, pero no tiene bondad y exhorta, pues eso va a sonar a un vaciador, una cantaleta. Y no hay cosa peor que una cantaleta. ¿Ha leído usted en el libro de Proverbios lo que enseña el proverbio acerca de la cantaleta? ¿Sí lo ha leído? ¿Puede decirme algo con respecto a la cantaleta según el libro de Proverbios? Dígame algo con respecto a la cantaleta según el libro de Proverbios. A ver si la cantaleta es buena, es bonita, es chévere o eso es desagradable delante de los ojos de Dios. La cantaleta es como una gotera molesta. Muy bien, excelente. ¿Qué logra la cantaleta? Logra nada bueno. La cantaleta logra aburrir, sacar corriendo, agotar, estresar. Ahora, ¿cómo hacemos para que la exhortación no suene a cantaleta? Pues métale bondad. Tiene que estar lleno de toda bondad. Si yo estoy lleno de conocimiento, pero no estoy lleno de bondad, eso va a sonar a vaciada. Ahora, si yo estoy lleno de bondad, pero no estoy lleno de conocimiento, ¿cómo lo puede llamar usted? Habla con mucha bondad, habla con mucho amor, habla con mucho cariño, pero habla sin conocimiento. Entonces, si conocimiento sin bondad se llama vaciada o cantaleta, pues entonces bondad sin conocimiento, ¿cómo se llama? Bondad sin conocimiento, acuérdese usted, se llama fanatismo. Fanatismo. Hay gente muy bondadosa, muy cariñosa, muy amorosa, muy amable, muy respetuosa, pero no tiene conocimiento. Como dijo el apóstol Pablo en la misma carta a los romanos, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Tienen celo de Dios, pero no tienen conocimiento. Entonces, mientras que por un lado hay vaciadores profesionales, cantaletosos profesionales, por el otro lado hay fanáticos profesionales. ¿Cómo yo me saco de encima, me quito de encima lo cantaletoso o lo aburridor? Metiéndole bondad, metiéndole amorcito. ¿Y cómo yo me quito de encima entonces lo fanático? Metiéndole conocimiento. ¿Cuánto? Lleno, dice el versículo. Lleno, dice el versículo. Y el apóstol Pablo recomienda a los romanos que entre ellos, o sea, eso es, ellos a ellos se amonesten, que entre ellos se exhorten y que entre ellos se llamen al orden. Es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer. Si usted tiene que exhortarme, tiene que llamarme al orden, hágame el favor y venga lleno de todo conocimiento y venga lleno de toda la bondad. No venga a destruir mi vida con un regaño, ni con una criticadera, ni con un escarnecimiento, sino que venga a edificar mi vida. Llénese de conocimiento y llénese de mucha bondad. Si usted necesita la amonestación, si usted necesita la exhortación, también nos corresponde a los que estamos a su alrededor, me corresponde a mí, estar lleno de todo conocimiento y estar lleno de toda bondad. Porque cuando le dicen a uno las cosas con bondad, cuando le dicen a uno las cosas con amor, así le estén hablando cosas muy crudas y muy rudas, uno las va a recibir de buena manera. ¿Es así?
¿O no es así? Pues es como cuando le dicen a uno tenemos que hablar y uno, ay, ¿cómo así que tenemos que hablar? Con alguna gente es muy aburridor hablar, con alguna gente es muy chévere hablar. Eso en el versículo 14. Ahora el versículo 15 dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que me es dada. Como para haceros recordar. Miren, les escribo para hacerles recordar. Entonces, primero, hacerles recordar ¿qué? Pues hacerles recordar lo que ya vimos en el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 hasta el versículo 13. O sea, para hacerles recordar el Evangelio, es lo primero. De manera que otra vez Romanos y otra vez lo va a tomar. Sí, ¿por qué? Porque qué bueno recordarlo, qué bueno repasarlo. Porque yo lo necesito. Porque quien dijo que esto se veía solamente una vez en la vida. Porque entre más yo lo vea, entre más yo lo estudie, más mi vida se llena, más mi vida se edifica. Ahora, en segundo, ¿qué les quiere hacer recordar? Pues hay varias cosas que uno tiene que recordar todos los días. Por ejemplo, el Salmo capítulo 103 dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Aparte de recordar el Evangelio, uno debe recordar los beneficios de Dios a través de ese Evangelio. Los beneficios de Dios contenidos en la palabra de Dios, las promesas de Dios. ¿Qué más yo debería recordar en la Biblia? Pues el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó el pan y tomó la copa y dijo que eso lo teníamos que hacer en memoria de Él. ¿Qué más tenemos que recordar? Recordarlo a Él. Y recordar que de Él, recordar su sacrificio, recordar su muerte, recordar su cuerpo molido, recordar su sangre derramada. Es algo que se nos tiene que recordar. ¿Dónde se nos recuerda? Se nos recuerda en la Biblia. ¿Exactamente en dónde? En el Evangelio. Ahí en el Evangelio. Ahí en la carta de los Romanos, así de crudo, donde se nos enseña las razones de la muerte y los beneficios de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué más tenemos nosotros que recordar? La gracia de Dios todos los días, la misericordia de Dios todos los días, el amor de Dios todos los días. Hay una actividad que se nos manda a hacer todos los días. Y es esa actividad que nos conecta con Dios y nos recuerda todos los días que hay un Dios. Y nos recuerda que está sentado sobre el trono. Y nos recuerda que el trono es de gracia. Y nos recuerda que el trono es de misericordia. ¿Cómo se llama esa actividad? Se llama oración. La oración fue diseñada por Dios para múltiples propósitos. Y uno de ellos es para que no se me olvide que Dios existe. Para que no se me olvide que Dios está. Y para que no se me olvide que Dios es galardonador de los que le buscan. Todos los días nos estamos levantando a las 5 de la mañana, de lunes a viernes, para orar. Y eso es lo primero. La primera palabra es Padre. Esa es la primera palabra de toda oración. ¿Qué otra cosa se debe recordar? Versículo 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Otra cosa que hay que recordar, que el apóstol Pablo fue escogido por Dios para convertirlo en apóstol, o sea, enviado, predicador, divulgador del Evangelio a los gentiles. Como ya lo hemos visto, eso es un pueblo o un público escogido por Dios. No cualquier clase de pueblo, no cualquier clase de público. Pablo lo quiso hacer entre los judíos y no surtió efecto. Pablo lo hizo entre los gentiles y sí, eso quiere decir que hay un pueblo que le pertenecía a Pablo para predicarles, lógicamente. Que hay un pueblo asignado, que hay un pueblo al cual a Pablo le toca. Y hay un pueblo al cual le toca a Pablo. No funciona con todo el mundo. ¿A cuántas personas les hemos anunciado? No hemos dejado de hacerlo. Pero funciona solamente con una clase determinada de personas, según el siervo que predica y según la predicación que sale por boca del siervo. Eso está más que comprobado. Pedro es muy bueno entre los judíos
y no es tan bueno entre los gentiles. Pablo es muy bueno, muy eficaz entre los gentiles y no es tan bueno entre los judíos. Esto ya lo hemos estudiado a profundidad. Aquí les recuerda a los romanos, que son gentiles, que él es apóstol enviado a los gentiles para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios. Note la repetición de una palabra, la palabra ministro. Y si es ministro, ¿qué hace? Pues el ministro ministra. ¿Qué significa la palabra ministro? Servidor. ¿Y qué significa la palabra ministrar? Pues servir. Ministrar, ministro. Ministro, ministrar. Servidor, servir. ¿Qué hace el servidor? Sirve. ¿En qué consiste el servicio? El servicio consiste en predicar, ahí lo dice claramente, porque lo que ministra es el evangelio de Dios. Predicar, y lo que tienen que predicar es el evangelio. Vuelve y aparece la palabra evangelio en la carta a los romanos. Apareció la palabra evangelio en el capítulo 1. Aquí estamos en el capítulo 15 y sigue apareciendo la palabra evangelio. Romanos es el evangelio. Ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles, note, les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ahora, la palabra clave en el versículo 16 dijimos que era la palabra ofrenda. La palabra ofrenda significa algo que se ofrece. Ahora, algo que se ofrece y que es agradable a los ojos de la persona a la cual yo se la estoy ofreciendo. Si no es agradable delante de los ojos de la persona ante quien yo estoy ofreciendo la ofrenda, pues entonces no es una ofrenda. O al menos no es una ofrenda agradable. Al menos no es una ofrenda bien recibida. Aquí dice el apóstol Pablo, mire, yo les he dado a ustedes algo a distancia, no he ido. A la mayoría de ustedes no los conozco. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Pero ¿y qué importa que no los conozca? Lo que importa es que la palabra de Dios ha surtido efecto. Yo le he predicado a uno y ese uno fue y llevó la palabra de Dios allá donde ustedes están, a Roma. Yo les he dado, les he ministrado, les he entregado, les he ofrecido, ofrendado el evangelio. Para que como resultado de eso, ustedes se ofrezcan, no a mí, sino que se ofrezcan a Dios como una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Porque si el resultado de la predicación, lógicamente tiene que haber una honra hacia la persona que predica, porque está predicando, porque tomó su vida y la entregó y la consagró a la predicación del Evangelio, y le está dedicando tiempo a otra persona, como en la relación esta de Lucas-Teófilo. ¿Se acuerda de esa relación? La relación Lucas-Teófilo, que bien podría ser esta relación Pablo-Timoteo o Pablo-Tito, pero aquí estamos hablando de la relación Lucas-Teófilo. Y en esta relación Lucas-Teófilo, pues Lucas tiene que investigar profundamente, Lucas tiene que organizar sistemáticamente, Lucas tiene que dedicar el tiempo, sacar el tiempo, darle la unidad, el curso, la unidad, la lección, el versículo, revisar la tarea, estar muy pendiente, consagrarse en oración a favor de esa persona, consagrarse en enseñanza a favor de esa persona, aunque sean ¿cuántos? Aunque sea uno solo. Y si en la vida le toca discipular a uno solo, pues dese por bien servido que el Señor lo ponga a hacer algo. Dese por mal servido si el Señor lo deja sentado en la banca. Pero por bien servido si el Señor lo pone a hacer algo. Y discipular a uno, pues eso ya es una tarea sumamente valiosa. Y sumamente ardua. Y sumamente compleja. Discipular a una persona es de una complejidad. Es de una dificultad. Y se requiere una clase de paciencia. La capacidad de soportar, como lo veíamos nosotros, de lidiar y lidie, hasta que la persona crezca
y ella solita se ofrezca a Dios como una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Cuándo yo puedo descansar del discipulado con una persona? Cuando esa persona libre y espontáneamente se ofrezca a Dios se ofrezca él mismo, se ofrezca a Dios como una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ahí. O sea, cuando usted vea que los demás se han consagrado, cuando usted vea que los demás están orando por sí mismos, por sí mismos, cuando usted vea que los demás están leyendo la Biblia por sí mismos, cuando usted vea que los demás se congregan, se conectan a la clase de las 6 de la tarde por sí mismos, cuando usted ve que los demás se congregan y usted no tiene necesidad de decirle, oiga, va a ir a la reunión, si quiere se va conmigo, si quiere lo llevo, si quiere lo hace. No, cuando usted ve que eso ya no es necesario, porque ya la persona hace las cositas de Dios por sí mismo, ahí usted puede decir, la tarea de este discipulado ha avanzado, la tarea del discipulado que he hecho desde el principio, pues está comenzando a cosechar sus frutos. Una cosa es compartir la palabra a alguien y dejarlo ahí. Ese es el sembrador, ese es el evangelista. Pero el evangelista debe entender que no es solamente sembrar un grano, que ese es el problema de muchos evangelistas, o que se hacen llamar evangelistas. Pero piense usted que usted sembró un granito, o sembró una semilla, o sembró una plántula, y la sembró y nunca más se volvió a acordar de ese granito, y nunca más se volvió a acordar de esa semilla, y nunca más se volvió a acordar de esa plantica. No, pues se muere. Se muere. Mire, ahí la materita, la macetica esa que le quede más cerca, usted la debe tener por ahí en la sala, o por ahí en el comedor, o por ahí en el balcón, o por ahí en el borde de la ventana, o por allá al lado del patio. Mírela, estire la cabeza. Yo tengo una aquí al frente mío. Pues esta mata es una maravilla, es una bendición, es una planta espectacular. Pero esta planta requiere su cuidado. Necesita estar cerca al sol, cerca a la ventana, necesita que se le dé la vuelta de vez en vez, necesita agua, hidratación, necesita que se le esté revisando periódicamente. Eso algunos evangelistas no lo entienden, porque siembran la semilla y se van y dicen, ya, yo le he compartido la palabra a muchísima persona durante mi vida cristiana. Sí, pero usted no solamente debe compartir la palabra, sino que en la medida en que la palabra ha germinado en ella, y en la medida en que la persona le ha entregado su vida a Cristo, ahí usted tiene que comenzar un proceso que se llama el proceso de discipulado. Compartir la palabra es difícil. Discipular es infinitamente más difícil. Compartir la palabra, pues lo hemos hecho. Hemos organizado campañas evangelísticas. Hemos hecho holladas de sopa. Le hemos dado a un montón de personas, sin miedo y sin vergüenza. Hemos agarrado el micrófono y hemos compartido un sermón, hemos compartido la palabra. Eso es difícil hacerlo. Pero es mucho más difícil, después de que la palabra de Dios ha germinado en ellos, en quienes se les compartió la palabra, es mucho más difícil tomar la palabra de Dios y con esa misma palabra discipular, formar, alimentar, nutrir, encargarse de, consagrarse a, lidiar, tener paciencia, etc. Eso es mucho más difícil, infinitamente más difícil. Recuerde usted cuando hablamos de las coronas, las 5 coronas que están claramente especificadas en la Biblia, una es la corona que recibe el evangelista, pero otra es la corona que recibe el discipulador. Ahora, qué maravilla que yo pueda evangelizar a alguien y a continuación no solamente evangelizarlo, sino encargarme de su discipulado. Porque eso es galardón. Será un trabajo tan difícil, tan extremadamente arduo, que el Señor promete recompensas eternas para todo aquel que se dedique a eso. Sí, señores, hay un ministerio que es el ministerio del discipulador, y es un ministerio que tiene que ver con el ministerio del maestro, pero también tiene que ver con el ministerio del pastorado, porque el pastor es el que está siempre al lado de la oveja y a través de esas enseñanzas y de los recursos que pone el Señor en la mano, pues entonces va a las aguas,
va a los pastos delicados, va a las aguas de reposo, pero entonces va pasando por sombra de muerte y la ovejita se asustó. No te asustes, no te llenes de pena ni de vergüenza, que ya aquí estoy y Dios está con los dos y Dios está con nosotros. Y eso es un trabajo muy difícil, demasiado difícil. Pero el apóstol Pablo deja aquí claro pues que él no descansa hasta que los romanos, que fueron evangelizados a distancia a través de otros discípulos que él formó, sean a su vez discipulados y se presenten solitos, espontáneamente delante de Dios, como una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y esta fue la lección número 1. ¿Cómo le pareció la lección número 1? Todavía nos queda tiempo. Entonces, ¿cómo le pareció la lección número 1? Motivo para escribir. Amonestar, recordar y pedirles que se ofrezcan a Dios. Yo tomo café mientras que usted responde. ...30 segundos más y continuamos con la clase. Mientras usted termine de regalarme su respuesta. Gracias. Leo, muy clara de entender y así ponerlo en práctica como Pablo le dice a los romanos. Leo, muy edificante, llena de compromiso para el servicio a Dios. Leo, a todo esto nos llamó el Señor, pero todo el corazón como nuestro Señor lo hizo, nos dejó la enseñanza para que nosotros también lo hagamos. Muy buena, excelente. La bondad tiene que ir ligada al conocimiento y viceversa, siempre recordando la gracia de Dios y presentando ofrendas agradables a Dios. Siguiente, realmente reconocer la responsabilidad que tenemos para servir. Muy bien, Cristina. Sí, ¿cómo sabe usted que una persona ha crecido? Versículo 16. Porque esa persona comienza a darle a Dios. Ahí la tiene usted clarísima. ¿Cómo sabe usted que una persona ha madurado? ¿Cómo sabe usted que una persona va en un estado adelantado de discipulado? Porque esa persona comienza a ofrecerle a Dios, a ofrendar a Dios, a ofrendar y a ofrendarse, a dar y a darse, a entregar y a entregarse delante de Dios. A esa persona no hay que rogarle, ni presionarla, ni manipularla, ni chantajearla psicológicamente para que le dé al Señor. La generosidad brota de ella porque ha crecido. Si la generosidad no brota de ella, no ha crecido. Le toca crecer y crece a través del discipulado. Y el discipulado consiste en un Lucas encargándose de un Teófilo, como ya lo hemos visto nosotros. Es muy importante recordar siempre una y otra vez para entender cómo y cuál debe ser mi servicio a Dios. Muy bien. Lección número 2. Vamos a ver de aquí
antecitos de las 7, porque a las 7 tengo otra clase, antecitos de las 7, hasta donde alcanzamos a llegar en la lección número 2. Lección número 2 se llama El ministerio de Pablo entre los gentiles. Así se llama. El ministerio de Pablo entre los gentiles. Versículos del 17 al 21. 17, 18, 19, 20 y 21. Bueno, esta lección tiene 2 versículos más. Es un poco más grande. Son 5 versículos, 17, 18, 19, 20 y 21. El ministerio de Pablo entre los gentiles. El versículo 17 dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Esos son los versículos de esta lección. Versículo 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Mire, el gloriarse. ¿No? ¿Gloriarse qué es? Gloriarse es hablar con mucha emoción, con mucha pasión, con mucho fervor acerca de algo. Mire, me glorío en esto. Mire, me alegro en esto. Mire, me emociono por esto. Mire, me apasiona esto que les voy a decir a continuación. ¿Qué les voy a decir a continuación? Dice Pablo: no osaría hablar. Ahora, el gloriarse muchos lo entienden como razón de orgullo. Y sí, también. ¿Pablo está hablando de su orgullo? Sí. ¿Pablo era un tipo orgulloso? Sí y no. ¿En qué sentido era orgulloso? El versículo 18 lo aclara. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Note de qué se jacta. Note de qué se enorgullece. Note qué es lo que le emociona, le apasiona. Note qué es lo que le llena de fervor. Lo que le gloría es lo que Cristo ha hecho por medio de él. Y si él se está gloriando de lo que Cristo ha hecho por medio de él, con la palabra y con las obras, entonces, ¿de quién se está gloriando o en quién se está gloriando el apóstol Pablo? Pues se está gloriando no de su propia carne, no de sus propias fuerzas, no de sus propios métodos, no de sus propias herramientas, sino que se está gloriando es de Jesucristo, de los métodos de Cristo, de la unción de Cristo, de la palabra de Cristo y de las obras de Cristo que se manifiestan a través de la vida del apóstol Pablo. Se está gloriando es en Jesucristo. No osaría hablar, o sea, él no quiere hablar de ninguna otra, miren, no quiere hablar de él. Es que yo, ¿qué les puedo hablar de mí? Quizás cosas parecidas a las que ustedes viven todos los días, que son ¿qué? Situaciones difíciles, tribulaciones, problemas, bla, 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 bla. Como dice el apóstol Pablo, ¿quién enferma y yo no enfermo? Eso es 1 Corintios. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Así vamos a hablar de nosotros, pues nos toca hablar de, le dolió a mí también. Si vamos a hablar de nosotros y voy a hablar de mí, nos toca hablar de, ¿tiene situaciones económicas complejas? Yo también. A veces le falta el dinero, a mí también. A veces no tiene cómo pagar el recibo, yo también. A veces no tiene cómo lo del diario, a mí también me pasa. A veces le duele la cabeza, sí señor. A veces tiene problemas conyugales, obvio que sí. A veces tiene problemas con los hijos, imagínense si no. Si vamos a hablar de nosotros, pues hablaríamos en esos términos.
Si nos vamos a gloriar en nosotros, pues ¿de qué nos gloriamos? ¿El barro gloriándose del barro? Pero si nos vamos a gloriar de Cristo, pues entonces tendríamos que hablar de la persona de Cristo. Eso sí es algo chévere para hablar. Vamos a hablar de la palabra de Cristo y vamos a hablar de las obras de Cristo. De eso está hablando el apóstol Pablo aquí en el versículo 18. Y mire lo que dice: lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Y lo que Cristo hace por medio de Pablo lo hace por medio de las palabras y lo hace por medio de las obras. Note eso tan espectacular, ¿no? Entonces, Cristo obra por medio de Pablo y lo hace con la palabra y lo hace con las obras. La palabra y las obras, ¿qué quiere decir? Cuando Pablo habla, Dios obra. Cuando Pablo se mueve, Dios obra. Esto tiene una enseñanza impresionante, porque quiere decir, la otra cara de la moneda es que Dios no puede obrar en la vida de un individuo. Dios no puede hacer en la vida de un individuo si el individuo no habla la palabra y no obra conforme a la palabra. Dios hace maravillas en las personas que tienen la palabra de Dios en la boca y actúan conforme a lo que van diciendo. Me impresiona que aquí habla de la palabra y de la obra, porque a veces nos quedamos solamente en palabras. Es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, 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 y a continuación no hago nada. Entonces, ¿cómo se va a comprobar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece si se quedó solamente en palabras? Aquí habla claramente de las palabras y habla claramente de las obras. Si usted está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a continuación lo que tiene que hacer es hacer algo. Todo lo puedo. Ahora, si fuera como una paráfrasis, entonces, puedo hacer de todo, porque Cristo me fortalece. Pues si está diciendo que usted puede hacer de todo, porque Cristo le fortalece, pues a continuación, después de decirlo, vaya y hágalo. Pues hágalo. Porque a veces se queda en palabras. No, yo sé que yo emprendo y el Señor me hace prosperar. Dígalo otra vez. Yo emprendo algo y el Señor me hace prosperar. Dígalo otra vez. Todo lo que hago prospera. Todo lo que hago. Todo lo que hago prospera. Y lo sigue diciendo, todo lo que hago prospera. Y lo sigue diciendo, todo lo que hago prospera. Y lo sigue diciendo, todo lo que hago prospera, pero a continuación no prospera. ¿Por qué? Porque está diciendo todo lo que hago y no hace nada. Y mire lo que usted está respondiendo. Pues actúe, pues hágalo, pues muévase, pues póngalo en acción, pues empréndalo a continuación, pues muévase, pues comience ya. Natalia dice, el problema es que no lo hace. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace, ahí está, hace. El Señor está diciendo, haga, háblelo, váyalo hablando, porque eso alimenta la fe. Pero a continuación, hágalo. Y el apóstol Pablo aquí está diciendo lo que Cristo ha hecho de mí por medio de las palabras y por medio de las obras. Dese cuenta que dice eso, con la palabra y con las obras. Mejor dicho, en la medida en que usted lo va diciendo, lo tiene que ir haciendo. ¿Sí? En la medida en que usted lo va diciendo, lo tiene que ir haciendo. Porque si lo va diciendo y no lo va haciendo, va a mitad de camino. Y cuando uno lo va diciendo y lo va haciendo, Cristo obra poderosamente en la vida de esa persona que lo dice y lo hace, y obra poderosamente a través de la vida de esa persona, tocando otras vidas, cuando entiendo el poder de unir estos dos principios, el principio del hablar y el principio del hacer. ¿Cómo le parece?
Yo sé que si saco un emprendimiento, yo sé que si monto una empresa, yo sé que, y no hace nada. Yo sé que si me pongo a predicar el evangelio, las almas van a venir a Cristo. Y lleva años diciendo y nunca se ha decidido a predicar el evangelio. Es así como funciona y no funciona de otra manera. No funciona cuando se queda solamente en palabras. ¿Sí? Funciona cuando las palabras se van convirtiendo en acciones al mismo tiempo. Ok. Hasta ahí, ¿cómo le parece? Hasta ahí, ¿cómo toca Dios su vida? Hasta aquí, ¿cómo lo edifica el Señor? Hasta aquí, ¿qué le dice el Señor? ¿Qué le dice el Señor a usted en el contexto de su vida? A usted individualmente, ¿qué le habla el Señor en este momento? Deme su punto de vista, dígame cómo le parece. Dígame cómo el Señor le ministra. Y con la respuesta de cada uno, pero la respuesta de cada uno, con la respuesta de cada uno vamos terminando la clase por hoy. Si quiere saber más, no se lo pierda dentro de 8 días. ¿Qué le dice Dios a Ana Milena? Le está diciendo, te quiero ver en acción. O sea, muévete. Hablas muy bonito, oras muy bonito, recitas el versículo, pero muévete. Muy bien. Hay que activarnos. Eso está muy bueno, Walter. Hay que activarnos. Muy bien. Que no solo es tener el conocimiento, pues si no lo pongo en práctica, no sirve de nada. Leo arriba lo que escribieron. Muy lindo recordar las órdenes del Señor Jesucristo y actuar. Leo arriba, reconozco lo que Dios ha hecho conmigo y está haciendo. Ok, 30 segundos más. Quizás aparezca alguna otra respuesta. La leemos, oramos y terminamos. Hacer que más y más neuronas trabajen la clase de los lunes. Muy bien. Trabajen para eso y que sea una realidad. Una vez más mi Señor me recuerda que todo está hecho, solo debo creerlo y comenzar ya a hacerlo realidad. Muy bien. Que debo hablar y actuar al mismo tiempo antes de que mis pensamientos se queden solamente en deseos. Así es. Y bendito Dios, te damos gracias por esta noche, por el conocimiento. Abrimos el día con oración allá a las 5 de la mañana. Vamos cerrando el día con conocimiento, con un discipulado. Abrimos con la llave de la oración, cerramos con la llave del conocimiento, Señor. Y te damos gracias porque me permites pertenecer a un ministerio, a una congregación, a una iglesia local, que sabe lo que es orar y sabe lo que es enseñar. En donde puedo yo participar activamente de una intercesión, pero también puedo participar activamente de una enseñanza. Y de esa manera mi vida se va nutriendo todos los días. Todos los días oramos y aprendemos. Aprendemos y oramos. Ahora yo te suplico que este conocimiento no se quede, Señor, solamente ahí en el papel, sino que sea un conocimiento, como lo hacían los romanos, que se transmita a otras personas allá donde cada uno se encuentra, Señor. Te pido, Dios, que esta clase
con su link compartido, pueda llegar hasta lo último de la tierra, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y gracias a Dios. Amén.